Hola queridos hermanos, amigos, compañeros. Tengo el gusto de volverles a compartir una enseñanza que va a ser de bendición para sus vidas, amados hermanos. Hoy vamos a tratar el tema, las obras de la carne. Las obras de la carne. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que hable, que Él sea el que toque sus corazones, sus vidas de ustedes, por favor, amados hermanos. Que Él redarguya cada vida y cada alma. En el nombre precioso de Jesús vamos a pedírselo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que tú toques las vidas, los corazones, que tú redarguyas, Padre, que tú traigas, Señor amado, con tu Santo Espíritu, convicción de pecado, Señor, de juicio y de justicia, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús, que eres tú, Padre, el que quiere tratar con ellos. Por favor, amado, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Las obras de la carne, querido hermano, amigo, compañero. Si tú vas a Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas 5, dice en el versículo 16, dice: digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice que no satisfagas los deseos de la carne, ¿sí? ¿Cuáles son esos deseos, querido hermano, amigo, compañero? Ahorita los vamos a ir numerando uno por uno en Gálatas. Dice en Gálatas 19, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? De las cuales te habla, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido hermano, amigo, y esto es para mí también, si tú estás practicando una sola de ellas, no vas a heredar el reino de los cielos. No lo vamos a heredar. Es muy importante, querido hermano, amigo, que toda esta lista de la cual habla Gálatas ya esté fuera de ti. Así, si tú lo aceptaste, si tú lo recibiste, si tú hiciste una confesión, es que tú estés libre de estos pecados. Vamos a ver la primera, la número 1. Dice, adulterio. Es la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. Adulterio. Aquí estamos hablando del adulterio físico, ¿sí? Del cual habla que si tú cometes el adulterio estando casado, tú cometes adulterio estando casado con otra persona. Seas hombre o seas varón, si tú te metes con otra mujer, estás cometiendo el pecado de adulterio. Adulterio. Estás adulterando. Estás haciendo maldad. Es una maldad lo que tú estás haciendo. Es una obra de la carne que tú estás haciendo. Aquí es importante, hermano, amigo, que no le echemos la culpa al diablo. Dice que manifiestas son las obras de la carne. No dice que son manifiestas las obras del diablo. No. Es tu carne la que te lleva a pecar. Eres tú el que toma la decisión de pecar o no pecar contra Dios. ¿Sí? Entonces, adulterio también es el adulterio espiritual, amado hermano, amigo, compañero. Cuando tú
adulteras la palabra de Dios, por ejemplo, es un adulterio. Cuando sacas de contexto una palabra de la Biblia, vamos a ponerle, por ejemplo, que quites el arrepentimiento, que es una base bíblica. Tú estás adulterando la palabra. Tú estás siendo un adúltero espiritual. ¿Sí? Cuando te postras ante ídolos. ¿Sí? Tú estás adulterando. Estás cometiendo un adulterio espiritual. Vamos a ver la segunda. Inmundicia. Es impureza desmedida. Ver todo tipo de películas de terror, pornografía, tener relaciones con tu pareja cuando está menstruando, lascivia, lujuria, voltear a ver a una mujer, querido hermano, amigo, compañero. Inmundicia es que tú te deleites en esas películas de terror, en esas películas horribles, en esas películas 3X. Eso es inmundicia. ¿Sí? Eso es ser inmundo. Dios ve la inmundicia como algo asqueroso. Por ejemplo, que una pareja, en un matrimonio tú tengas una relación sexual cuando tu esposa está menstruando. Es algo inmundo, es algo sucio, querido hermano, amigo, compañero. Dice la palabra de Dios, ser santo porque yo soy santo. Él te está llamando a ser santo. Entonces, si tú ves todo eso, es inmundicia. Inmundicia ver películas horribles, de terror, de lujuria. Ver cuando están, por ejemplo, violando a una persona en una película, eso es inmunda. Es inmundicia. Inmundicia. La otra es fornicación. Fornicación. Tener relaciones sexuales con una prostituta, una relación sexual fuera del matrimonio, fornicar con tu propio cuerpo. ¿Sí? La fornicación es cuando tú eres un joven, no estás casado y cometes, ¿sí?, el pecado de fornicación por irte a meter con una prostituta, o fornicar con tu propio cuerpo por medio de la masturbación, ¿sí? Masturbarte. Estás cometiendo el pecado de fornicación. Cuando permites que tu novio o tu novia te toquen, tú estás cometiendo el pecado de fornicación. Querido hermano, amigo, compañero. Hasta aquí vamos 3. Idolatría. Cualquiera que idolatra a otro Dios fuera del Dios verdadero, ¿sí?, está cometiendo el pecado de idolatría. Está siendo un idólatra. Por ejemplo, tú le pones más énfasis a lo que dice tu pastor, a lo que dice tu líder religioso. Tienes en un alto más concepto a ese líder que a Dios. Tú estás idolatrando a esa persona. ¿Sí? O por ejemplo, no te toquen a tu hijo, no te toquen a tu esposo, a tu esposa, porque para ti son como un Dios. Estás idolatrando. Estás siendo un idólatra. Si te postras ante una imagen, si te postras ante un crucifijo, si te postras ante otra persona, estás siendo un idólatra. Es el pecado de idolatría. ¿Sí? Tener a otra persona
primero antes que a Dios. Poner a otra persona primero que a nuestro Señor. Eso es ser idólatra. El pecado de la idolatría lo estás cometiendo. ¿Mm? Lascivia. La lascivia, querido hermano, amigo, es cuando tú volteas a ver a una mujer o cuando estás en todo tipo de bailes y tú estás viendo cómo se mueven de una forma sensual, ¿sí? Estás cometiendo el pecado de lascivia. Cuando ves una mujer que pasa con minifalda y luego volteas, pero inmediatamente volteas a verla. Cuando ves una mujer que viene y tiene un escote y casi te la comiste con los ojos. Lascivia. Lascivia. Eso es ser lascivioso, querido hermano, amigo, compañero. Que vas a un baile y estás viendo cómo bailan de una forma horrible, sensual, y ahí estás deleitándote. El pecado de lascivia. El pecado de lascivia. Hechicerías. Arte de dominar por medio de técnicas maléficas la voluntad de las personas o el curso de los acontecimientos. ¿Cómo ve Dios a una persona cuando es hechicera? Dice que es el arte de dominar. Vamos a verlo, por ejemplo, en una esposa. En una esposa que, por ejemplo, si quiere algo, entonces sí cede a lo que su marido quiere en cuanto a una relación sexual. Pero supongamos que su marido no le compra X cosa que ella quiso. Y ella dice, pues ahora no vamos a tener ninguna relación hasta que tú me compres lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué está haciendo esa mujer? Está siendo hechicera. Está cometiendo el pecado de hechicería. ¿Sí? Porque es manipular la voluntad del otro por medio de técnicas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? No, es querer hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Es que la otra persona se rinda a tu voluntad. Pecado de hechicería. ¿Sí? Que por ejemplo que le ponen que hacen un círculo en medio para que no llueva. Hechicería. Hechicería. Que agarran y que ponen unos ajos y hechicería. Y que ahora traigo una cadenita aquí para el mal de ojo, para las malas vibras, hechicería. Que ahora me dieron esta agüita que para que se vayan todos los males de mi casa, hechicería. Dios ve un pecado, ve el pecado de hechicería que estás cometiendo. Querido hermano, vete evaluando, vete viendo. Si hasta aquí, amado, llevamos 6, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Enemistades. La enemistad es la relación contraria a la amistad. Consiste en una aversión contra la persona. ¿Sí? ¿Has oído la persona que dice, es que no la puedo ver? ¿Es que no la trago? ¿Es que no sé, pero me cae gorda? ¿Qué estás cometiendo? Enemistades. O tienes enemistad por cualquier cosa.
¿Qué porque el vecino ya se te quedó viendo mal según tú? Y que a veces no hay eso, porque luego las miradas son normales. Ay, es que me vio mal. Y empieza a ver enemistad. Que por cualquier cosita te peleas con el vecino, con la vecina. Enemistad. Enemistad. Que la gente que está a tu alrededor no te puede ver porque saben que eres una persona a la cual le gusta estar siempre peleando con todo mundo. Enemistades. Te peleas con el vecino, te peleas con el compañero de trabajo, te peleas con la compañera, te peleas en el camión, te peleas en el metro, vas en tu auto y se te cierra alguien y ya estás peleando. Enemistades. Enemistades. Pleitos. Oponerse con ardor y eficacia a algo sin tener razón o justo motivo para ello. No tener la razón. Pleito. Ahí estás peleando con tu esposa, con tu esposo, por cosas que no tienen gran valor. Y buscas un pleito. Y buscas una discusión. ¿Sí? Puede haber pleitos porque tu esposo o tu esposa dejaron X cosa en la mesa y tú no querías que estuviera ahí. Y empiezas un pleito sin razón. Y quieres poner tu voluntad. Si tú dices que era rojo, es rojo. Ahí vas y peleas con el vecino, con la vecina. Pleito. Que porque el vecino ya se pasó tantito de tu banqueta. Que si el vecino ya te echó tantita basura, a lo mejor el viento la movió. Y ahí estás de pleito con tu vecino. Pleitos. Pleitos. ¿Sí? ¿Es qué? Oponerse con ardor y eficacia a algo sin tener la razón. No te asiste la razón, pero tú dices, yo le voy a ganar. Yo le voy a ganar. ¿Sí? Conmigo no va a poder. Pleitos. Iras. La ira, querido amigo, persona que con facilidad se enoja y hace locuras. La ira va asociada a la amargura, querido amigo. Va asociada a la amargura porque cuando una persona está llena de ira, es porque ya desde tiempo atrás está llena de amargura. Por X razón que le haya sucedido, que le haya pasado durante el transcurso de su vida. Entonces esta persona luego ya no se puede controlar. ¿Sí? Ya no se puede controlar y empieza a gritar y empieza a insultarte y empieza a decirte cosas hirientes y empieza a decirte cosas de veras terribles que de su boca salen como si fueran cuchillos que traspasan, ¿sí?, los corazones de quien está a su lado. Iras, la ira, ¿sí? Y se puede enojar con una facilidad que te asombras, que la puedes ver primero en un segundo riéndose y a los 2 o 3 segundos ya está enojada, ya está iracunda, ya explotó. Una persona con ira es fácil que te saque una arma, ¿sí?, y te dispare, si la tiene en su mano, porque el pecado de la ira la tiene dominada. Es una persona iracunda. Contiendas. Lucha, enfrentamiento o discusión. Pelea, disputa. Contiendas. Querido hermano, amigo, la contienda a veces es
demostrar que tú eres mejor que el otro. Y empiezas a contender con tu esposa, con tu hijo, con tu esposo, ¿sí? A ver quién manda en la casa. Y puede venir alguien a visitarte y dices lo mismo. O sea, delante de la persona quieres demostrar que el que manda en casa eres tú. Y entonces empiezas una contienda con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero, con tu amigo. Piénsalo, hermano, amigo, compañero. Piensa si estás haciendo las obras de la carne. Disensiones, oposición, desacuerdo, contienda, riña entre personas. Va de la mano, amigo, con las contiendas. Igual, disensiones, es oponerte, es tener un desacuerdo, una contienda, ¿sí? Una riña entre personas. Querido amigo, hermano, si obedeciéramos los mandamientos de Dios, hoy no veríamos tantos asesinatos, tantos homicidios, tantas peleas. Puedes ver a dos mujeres ahí agarrándose, peleándose de una forma soez, horrible. ¿Por qué? Porque están llenas de disensiones, de contiendas, de oponerte, de tener un desacuerdo. Y a veces no tienes la razón. La mayoría de las veces no tienes la razón. Disensiones. Herejía. Creencia o doctrina contraria a la fe. Herejías. Hace rato te compartía también de la hechicería, que es también quitar, poner, ¿sí? Hacer de la palabra de Dios algo que no es correcto. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Qué están haciendo? Están cometiendo un pecado que se llama herejía. ¿Sí? Herejía. Es quitarle a la palabra de Dios verdades que están escritas, ¿sí, querido hermano? Para tu conveniencia, para tu provecho. Había un grupo que se llamaba, creo, los Hijos de Dios o Asamblea de Niños, no recuerdo muy bien. Ellos sacaban un texto de la Biblia y decían que Jonatán y David habían sido homosexuales. Lo sacaban de contexto, querido amigo. Esa es una herejía. David y Jonatán eran amigos, pero amigos filiales. Era un amor filial, no era un amor de eros, que son cosas muy diferentes. Entonces sacas de contexto la palabra de Dios para hacer una herejía. Envidias. Es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes o en personas. ¿Cómo qué, hermano? Por ejemplo, la esposa ve que hay un marido allá afuera de otra persona que siempre la trata bien, que siempre la cuida, que le habla con amor, que le habla con respeto, y ella tiene envidia. O por ejemplo, ya vio que X persona se compró un auto último modelo y ella arde de deseo por ese auto. Eso es envidia. La envidia es querer tener lo que el otro tiene.
Dios no está peleado con que tú tengas bienes, no, la envidia. Cuando ves que otra persona tiene, por ejemplo, ya se compró una tele y tú ardes de envidia porque no tienes para comprarla. Estás cometiendo el pecado de envidia. Ese sentimiento o estado mental en el cual dice que existe dolor o desdicha porque no posees lo que el otro tiene. Porque el otro tiene una casa grandota y tú tienes una casa pequeñita y ya tienes dolor. Tienes envidia. Tienes rencor. No, querido hermano, amigo, compañero. Dios nos llama a que nos conformemos con lo que tenemos. Mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos, dice. Homicidios. Es un delito que consiste en una acción mediante el cual se priva de la vida a otra persona, sea dolosamente o culposamente. Amigo, hermano, amigo, compañero, cuando una mujer aborta, está cometiendo el pecado de homicidio, porque lo está haciendo dolosamente, lo está haciendo premeditadamente, está cometiendo el pecado de homicidio. Cuando una persona va y le roba a alguien y le quita la vida, lo está haciendo dolosamente. Está cometiendo el pecado de homicidio. ¿Sí? Cuando también una persona odia, tiene rencor, tiene amargura, dice la palabra de Dios que Dios lo está viendo como un homicidio. También está cometiendo el pecado de homicidio. Amigo, hermano, compañero, llevamos 15 de las cuales habla la palabra de Dios. Es importante que te revises, es importante que veas en cuál estamos fallando, porque esto también me lo aplico yo, querido hermano, amigo, compañero. Homicidio. Dice, la número 16 es borracheras. Intoxicación etílica, embriaguez en un estado fisiológico inducido por el consumo del alcohol. Está diciendo que cuando una persona se emborracha, querido amigo, hermano, es que altera sus sentidos. Altera sus sentidos completamente. Alguien decía, es que la Biblia no habla del vino, es que Jesús le dio vino. No te equivoques y no saques de contexto la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo repartió el vino en las bodas de Caná, era un vino que no era fermentado, querido amigo, compañero, hermano. Era un vino que no era fermentado. En ese tiempo, en Jerusalén, se utilizaba el vino de uva, ¿sí? Era un vino que no se fermentaba. Como hoy, tú puedes dejar, por ejemplo, una piña. Si tú la dejas unos 4 o 5 días, ya se fermentó después de que fue partida. La dejas ahí en un garrafón, en un recipiente, y vas a ver que dentro de 5 o 6 días ya se fermentó. Ya parece vino y tiene otro sabor. No, aquí es una intoxicación, es alterar tus sentidos. ¿Has visto a las personas cuando el alcohol las ha dominado completamente? Se quedan tiradas. Llegan a su casa y en un estado horrible, compañero, amigo, hermano. Hoy en estos últimos días yo me he enterado de personas que por atravesar una avenida para ir por más alcohol, ahí quedaron muertas. Ahí quedaron muertas. Pasó un carro, los atropelló y ya no hubo oportunidad. ¿Qué hizo?
fue alterar el estado fisiológico, ¿sí? Querido hermano, amigo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. No heredarán el reino de los cielos. Orgías son fiestas desenfrenadas en las que los asistentes se entregan de manera horrible a todo tipo de placeres. Especialmente aquí tiene que ver con lo sexual, desenfreno, depravación, querido hermano. ¿Sí? Es una orgía. Cuando las personas, por ejemplo, ya borrachas, hermano, amigo, yo he conocido de personas que nos han comentado de cómo en una fiesta ha habido este tipo de desenfreno. ¿Cómo? Que ya el marido se metió con la comadre, o la comadre se metió con el compadre. ¿Qué es eso? Es un desenfreno sexual, es una orgía. O personas que han acabado allí metiéndose con varias personas en una fiesta. Son orgías, querido hermano. Son orgías. Orgías. Vamos a ver varios textos de la Biblia, querido hermano, amigo, para colaborar todo lo que estamos hablando y diciendo, ¿sí? Muy importante, ¿ya las dejaste o las sigues practicando? Muy importante, ¿ya no eres esclavo de estas o las sigues practicando? Muy importante. Vamos a tocar varios, sobre todo en Gálatas, hermano amigo, para que estemos. Primero vamos a tocar Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué está diciendo aquí, querido hermano, amigo, compañero? Dice que ya crucificó sus pasiones, ya crucificó sus deseos, ya no lo dominan sus deseos conforme a la carne. Ahora vive para Cristo y lo vive conforme a la fe. Está juntamente con Cristo crucificado. Ha crucificado sus pasiones, ha crucificado sus deseos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabar por la carne. Amigo, hermano, compañero, si tú empezaste en el Espíritu y ya acabaste en la carne, yo hoy te digo, vuélvete al Espíritu, vuélvete a hacer las cosas del Espíritu, arrepiéntete. Dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, vas otra vez a volver a los rudimentos del mundo otra vez. Vas a volver a ser esclavo otra vez de esos mismos pecados. Velos. Escudriña estos versículos, los textos con sus versículos. Ya vimos Gálatas 5, 16, 17 y 18, en lo cual nos habla, ¿sí?, de las obras de la carne. Vamos a ver. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amigo, si tú estás sembrando de la carne, si tú estás sembrando todo esto de la carne, querido amigo, ¿qué vas a sembrar?
¿Qué estás haciendo? Vas a cegar corrupción. Vas a corromper tu vida. Vas a corromper tus hijos. Vas a corromper lo que está a tu alrededor. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces tendrás vida eterna. Entonces tendrás vida eterna si siembras para el Espíritu. Fíjate, Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así es, cuando nosotros practicamos todas las obras de la carne, nos lleva fruto para muerte. ¿Sí? Y por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, amigo, hermano, compañero, si tú dices tener a Jesús, si tú dices que Jesús está contigo, tú no puedes estar viviendo en la carne. Tú debes de vivir bajo el Espíritu. Si es que Cristo mora en ti. Si es que Cristo ha hecho la obra en ti. Y no porque Él no quiera, sino es que tú no has querido. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate cómo casi todos los textos te está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no vives ya conforme a los rudimentos de este mundo, que ya todas tus pasiones fueron crucificadas para gloria y honra del Señor Jesús, que has decidido llevar a los pies de Jesús todo eso que te tenía esclavizado. Ve lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:2. No vivas conforme a la carne. Vive en el Espíritu y tendrás vida eterna y tendrás vida verdadera. Fíjate lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate lo que dice, ¿sí? Es muy importante porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú vives en la carne, si tú vives conforme a la carne, te vas a perder. Te vas a perder eternamente, amado hermano, amigo, compañero. Y no lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. No vivas conforme a la carne o te perderás eternamente.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. ¿Y cómo puedes por el Espíritu hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo puedes? Rindiendo tu vida a Jesús. Rindiendo tu vida a Jesús. Rindiendo tu vida a Jesús. Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate lo que está diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, amado, si Cristo mora en ti, si Jesús está en ti, tú ya no tienes que estar viviendo conforme a la carne. Tienes que estar viviendo conforme al Espíritu. Y si no es así, arrepiéntete. Pídele perdón a Jesús. Y Él te va a ayudar a ser libre de cualquier pecado, de cualquier obra de la carne. Él te va a hacer libre. Vamos a Primera de Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, lo mismo, querido hermano. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que no vivas en la carne, que vivas en el Espíritu, que no hagas las obras de este mundo, que no hagas los deseos de este mundo. Fíjate, Segunda de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Fíjate nada más, hermano. Si tú lees desde el versículo 4, te darás cuenta que está hablando de los ángeles que pecaron. Y luego habla que si Dios no perdonó al mundo antiguo, y si también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, dice, ¿tú piensas que nosotros no seremos también juzgados por todas esas maldades, por todas esas perversidades? Échalas fuera, échalas fuera, échalas ya fuera de tu vida, sácalas, para honra y gloria del Señor Jesucristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Querido hermano, amigo, compañero, dice en Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino
del mundo. Los deseos, ¿de qué? De la carne. ¿Y qué estábamos tratando? Las obras de la carne. Todo lo que tú practicas, si no, todas las obras de la carne que tú practiques, estás conforme a los deseos de este mundo. Arrepiéntete de esta tu maldad si es que estás practicando uno solo de estos pecados. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las obras de la carne son contra el espíritu. Las obras de la carne son contra el espíritu. Dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Sí? Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Andemos por el espíritu. No andemos conforme a la carne. No andemos conforme a la carne. Si tú te dices de Cristo, si tú te dices del Señor Jesús, si tú te dices cristiano, si tú te dices hijo de Dios, dice, pero los que son de Cristo, en el verso 24 de Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Has crucificado, ¿sí?, tus deseos. Ya no obedeces a tu carne, ahora obedeces al Dios Todopoderoso. Si es que Cristo mora en ti, si es que Cristo está contigo, arrepiéntete si estás en uno de estos pecados. Arrepiéntete. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Querido hermano, amigo, compañero, estoy para servirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me puedes escribir a mi correo es jose.jrcl69@gmail.com. Escríbeme a mi correo. Si tienes alguna duda, si quieres compartirme algo, escríbeme, amigo, hermano, compañero. Escríbeme a mi correo jose.jrcl69@gmail.com. Escríbeme. Estoy para servirte. Que el Señor te bendiga y te guarde y sea de provecho para tu alma estas palabras que son para vida eterna. Dios te bendiga.